recuperar nuestras tierras, nuestros derechos. Para tener nuestros derechos como trabajadoras domésticas como cualquier otra persona. Y que se nos garantice educación, y la salud accesibilidad y trabajo digno. Ashkena Buay, Yeki Clarita Kiel Torres, soy indígena Bribri de Clan Tubulgua. Nuestra historia por la lucha de la tierra, la primera recuperación que hicimos fue en el 2016. Desde ahí iniciamos nuestra lucha por recuperar nuestras tierras, nuestros derechos. Ha sido difícil porque hemos sufrido agresiones, hemos sido agredidos, somos personas amenazadas. Tanto mi persona como mi familia, los que están conmigo, los que estamos en esta lucha. Y el gobierno pues no ha hecho nada. Lo que buscamos es la recuperación total del territorio, de nuestras tierras, de las 9.550 hectáreas que tiene nuestro territorio, establecer un sistema de gobernanza autónomo y la continuidad de nuestro pueblo. Nuestra lucha ha sido históricamente constante en recuperar nuestras tierras que han estado en manos de los usurpadores ilegalmente. Esto lo único que ha venido es explotando nuestra tierra, nuestros recursos naturales, sin importar la discriminación, el racismo que nos han venido haciendo, la violencia que hemos sufrido desde que emprendimos la lucha. Sin importar eso, vamos a seguir luchando a lograr nuestros objetivos. Yo soy migrante, soy nicaragüense con 23 años viviendo en Costa Rica. Nuestra lucha ha venido desde hace 32 años en Costa Rica para tener nuestros derechos como trabajadoras domésticas como cualquier otra persona trabajadora en el país. Tanto nacionales como migrantes aportamos al país con nuestras labores y por tal razón pues nosotras también tenemos nuestros derechos. Nuestra lucha histórica ha sido por la aceptación y la integración a la sociedad costarricense, al menos en la comunidad migrante. Es un problema recurrente la discriminación sistemática de ciertos sectores. Eso deja a las personas que migran en una especie de limbo entre no ser parte del país en el que emigraron y no poder regresar a su país. Entonces creo que nuestra principal lucha es la integración social y la accesibilidad a derechos. El movimiento feminista en Costa Rica es sumamente plural, sumamente diverso, y esto también le permite abanderar distintas reivindicaciones, desde los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el respeto por los derechos laborales, el derecho a una vida libre de violencia, el acceso a los recursos naturales, el respeto por la participación política también. Nuestra lucha ha sido por los derechos humanos de las personas con VIH para que se nos garantice igualdad de derechos, que los estados nos garanticen medicamentos de calidad y especialmente una vacuna pronta para la erradicación de más muertes por VIH y otras patologías, porque también las personas con VIH, aparte de tener VIH, pues padecemos de algún otro tipo de patologías por algunos efectos invasivos de los medicamentos antirretrovirales, y que así se procure una atención con calidad y calidez. Además, la lucha por la erradicación del estigma y la discriminación de las personas con VIH, que se nos garantice educación, salud y trabajos dignos. No más violencia a nuestros derechos humanos. Bueno, la Asociación Transvida viene luchando desde el 2009 por medio de la estigma y la discriminación que sufrimos las mujeres trans, no solo de la sociedad, sino también de parte de las instituciones públicas, lo cual nos ha llevado a luchar por visibilizar las necesidades y los problemas que tiene la población. Como personas trans, nuestra lucha histórica ha sido por el reconocimiento de nuestra identidad de género. Las formas de violencia más comunes que recibimos son el rechazo de nuestras familias desde muy temprana edad, en muchos casos acompañado de exclusión, la discriminación en la búsqueda de empleo y alquiler, el despido injustificado, el acoso sexual, el hostigamiento, el escarnio, las agresiones físicas, la explotación sexual comercial, los transfeminicidios. Mi nombre es Chanaya Hodgson, conocida como Jorge Isaac Sandoval Díaz, nicaragüense,
solicitante de refugio desde hace 25 meses en Costa Rica. Tengo la edad de 25 años. Nuestra lucha histórica ha sido la libertad, ser personas libres, que tengamos derechos y deberes que se cumplan de manera interseccional, los derechos universales humanos. Al ser una persona no binaria, es complicado obtener un trabajo estable, una oportunidad laboral, donde podamos tener nuestra expresión de género sin violencia económica, estructural. Seguimos adelante, aunque esto de la pandemia nos afecta un poco, porque las personas que nos apoyaban ya no han podido estar con nosotros para saber, para darle seguimiento a cómo estamos en las recuperaciones. No sé cuál va a ser la próxima VIP, no sé cuál va a ser la próxima, pero sí va a haber una próxima. Desde el año 2012 presentamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Costa Rica por violentar los derechos humanos de nuestro pueblo. Eso ha permitido que el gobierno haya utilizado lo de la pandemia para no actuar, para demorar, para confundir, y es algo que para el irrespeto, para no cumplir con las leyes nacionales e internacionales que ha firmado a nivel internacional, y también ha impactado terriblemente en los cambios a nivel de nuestro pueblo, en los cambios sociales, culturales, económicos. Y es así como el COVID ha venido a afectar o encrudecer nuestra realidad, porque desde que empezó la pandemia todo se ha complicado. No podemos ejercer, no podemos hacer una recuperación porque se necesita aglomeraciones de personas para apoyar a esas familias, y no se puede porque lo que se ha venido diciendo es el distanciamiento social. Entonces esto nos ha venido afectando, ya que no nos podemos reunir para hacer un proceso de recuperación. Por eso no podemos ejercer nuestro derecho, reclamar nuestro derecho que nos pertenece como pueblos originarios. Todas las compañeras que tenían su trabajo, que tenían su labor, que estaban laborando y fueron despedidas o por cualquier momento les rebajaron tanto el salario como el horario, entonces ya estas personas ya no tienen la misma entrada económica para poder subsistir. Entonces las personas que son irregulares en el país no pueden tampoco obtener un bono de gobierno. ¿Por qué? Porque no tienen, no llenan todos los requisitos. Entonces esa es la importancia, pues, de estar regularizadas en el país y poder tener todos sus derechos para uno poder exigir también. Para la comunidad migrante en Costa Rica, esta pandemia mundial del COVID-19 ha significado una dificultad mayor para las personas migrantes. ¿Por qué? Pues el cierre de fronteras es una medida cautelar que han tomado la gran mayoría de países a nivel mundial. El endurecimiento de las medidas que combaten el trabajo informal de muchos migrantes también ha significado un gran golpe para la economía de ciertas familias, y que al no tener una representación legal o un estatus migratorio sólido en Costa Rica, pues las opciones básicamente se terminan bastante rápido. El contexto de la pandemia de alguna manera ha enfocado en una preocupación particular que tiene que ver con la corresponsabilidad social de los cuidados. Históricamente el trabajo que las mujeres realizamos no ha sido reconocido ni social, ni política, ni económicamente. Por lo tanto, en este contexto donde la vida misma depende de los cuidados, se traduce en una recarga en los tiempos, en los cuerpos, en las energías de las mujeres, y en este momento se hace impostergable la democratización de los cuidados. El COVID vino a desenmascarar realmente el tema de la estigma y la discriminación. Se nos han violentado nuestros derechos. En algunos estados nos está garantizando el acceso al medicamento, a los servicios de salud e incluso a otros servicios básicos que necesitamos las personas con VIH. De nada ha servido la lucha
por la creación de leyes. Estas leyes se han quedado en obsoletos documentos. COVID-19 nos viene afectando en el comercio sexual a las mujeres trans, ya que al no poder ejercer no tenemos la única forma que tenemos para poder llevar la comida y el alimento a nuestros hogares, para poder pagar las casas. Esto está haciendo que las compañeras se vean enfrentadas a que tengan que desalojar de mala manera y de una manera violenta sus hogares, que inclusive sean sacadas con la fuerza pública por no poder pagar a tiempo lo que viene siendo el lugar donde viven. El COVID ha venido a agravar esas violencias que ya de por sí recibíamos. Las trabajadoras sexuales han tenido mayores dificultades para vender su trabajo, muchas de ellas han perdido clientela y algunas hasta se han visto obligadas a regresar a las casas de las que fueron expulsadas porque los bonos y los víveres, por supuesto, no son suficientes. Muchas de las que han logrado insertarse en el empleo formal o informal también han perdido sus empleos, y algunas de las que han tenido que regresar a las casas de sus familias han debido postergar su identidad de género con las dificultades psicológicas, emocionales y de salud que eso representa para todas. Otras que no conseguían trabajo antes de la pandemia siguen sin trabajo a pesar de su búsqueda incesante de empleo. Queremos nuestro territorio limpio de gente no indígena, donde no nos impidan nuestro hablar, nuestra comida, donde no nos critiquen qué comemos, qué bebemos y cómo hablamos. A recuperar nuestra generación, a recuperar nuestra autonomía, nuestra cultura, nuestro vivir. Creemos que tenemos que trabajar con la juventud, con la niñez, el legado que nuestros antepasados, nuestros ancestros nos dejaron, y se viene en una forma de hace muchísimos años exterminando nuestra cultura, exterminando todas nuestras formas de vida. Entonces eso nos permite pensar que el futuro tenemos que tener una organización de gran magnitud a nivel de población indígena, que permita tener realmente una dirección y una coordinación con el Estado Gobierno, y no impuesto por el Estado Gobierno, que ha sido la lógica de tantos años contra nuestro pueblo y nuestros pueblos indígenas. Le exigimos al Estado, reclamamos que nos responda, que no nos ignore como lo ha venido haciendo todos estos años, como los desalojos que Cabagra pidió. Son horas que nunca dieron una respuesta. ¿Qué pasó con esos 16 desalojos que exigió el territorio de Cabagra? Y que cumpla con la ley, que haga bien lo que tienen que hacer. Y los posibles horizontes de nuestra lucha es que nuestro territorio esté limpio, sin ningún usurpador, sin ningún terrateniente, sin ninguna persona que vaya a venir a nuestro territorio a explotarlo, a destruir la madre naturaleza. Como mujeres migrantes tenemos la aspiración de que poder tener acceso a tener un permiso de trabajo sin depender del empleador, porque muchas veces muchas compañeras tienen la necesidad y tienen la voluntad de querer solicitar un permiso de trabajo, pero la traba está donde el empleador no les hace el contrato de trabajo y migración pues no les puede resolver sin requisito. Nosotros también tenemos la esperanza de que el convenio 189, que es trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, este es a nivel mundial, que se haga una realidad. Sí, está ratificado, tenemos ley nacional, pero de la misma manera necesitamos que también no solamente esté en el papel, sino que sea aplicado. Exigimos y demandamos tolerancia y respeto para la comunidad migrante en Costa Rica y la obtención de derechos e información. El objetivo a alcanzar es tener una sociedad costarricense abierta a la diversidad cultural, una sociedad con más empatía hacia las personas y sin la distinción de la nacionalidad o el género. Las mujeres esperamos, demandamos, exigimos, luchamos por eso todos los días, para conseguir vivir una vida libre de violencia, para que nuestro trabajo remunerado y no remunerado sea reconocido como trabajo,
el aporte que realizamos para la economía del país no solamente se reconozca, sino que nos reconozca a nosotras como protagonistas de esta economía y de esta política de la vida. Es impostergable pensar en un horizonte donde los diferentes movimientos sociales podamos articular, podamos coordinar, podamos dialogar y donde el aporte del movimiento de mujeres también se reconozca, también se respete y sea una voz protagónica en el concierto del movimiento social costarricense. Tener un mundo mejor, donde se nos garantice el cumplimiento de nuestros derechos o de las leyes que nos protegen a las personas con VIH, y no solamente a las personas con VIH, al resto de poblaciones claves que hay exactamente, que son los grupos más marginados por el resto de la población. Sueño con la esperanza de una cura para el VIH y ojalá una cura pronta, con más pueblos sensibilizados, con más conciencia, con más sentido de humanidad. Por el reconocimiento del sexo en los documentos de identificación como DINEX, cédula nacional o otros tipos como el pasaporte, y también poder crear un cupo laboral para las personas trans, poder tener acceso a la educación, a la salud, como cualquier otra persona en este país. No pedimos ni más ni menos. Exigimos respeto como personas que habitamos este planeta. No discursos de odio, no homo-lesbo-transfobia ni ningún tipo de diversofobia. El futuro es hoy. Hoy hay que accionar como sociedad, como gobierno, con un compromiso de informar, sensibilizar y construir conciencia. Tengo esperanza en estas juventudes y sueño que todos podamos ser felices en nuestras casas, colegios, trabajos, universidades y andar por la calle, felices y sobre todo sin miedo.